tipo y van a ver esto. Este que les estoy mostrando. Así se aprecia. ¿Ya? ¿Por qué entonces tiene ese color? Por eso. Ahora, estas glándulas salivales menores tienen o son del tipo productor de mucina. ¿Qué? Es un tipo, ¿ya? Entonces, por eso es que la constitución o la producción de este tipo de saliva, ¿no? Que es mucina, a diferencia de otras glándulas salivales que no tienen esa producción, entonces también por eso es que tienen ese color. ¿Ya? Cuando vayamos a ver glándulas salivales, las parótidas no tienen la misma producción que las sublinguales o las submandibulares. Son distintos. Estas son serosas. Estas son mucosas. Por eso es que tienen esta forma, así tal cual, así. Y por esa característica es que se ve así el paladar. ¿Ya? Entonces, por eso dice, la mitad posterior está de las glándulas. La mitad anterior, tejido adiposo. Acá. Claro, no es pues el tejido adiposo como que tiene esas gordas, ¿no? Así, no. Ahí pues sí, hay tejido adiposo un montón, ¿no? Pero acá no, pues acá hay un tejido adiposo pues, pequeñito, delgadito. Y luego viene el mucoperioso, ¿ya? Entonces, estas son las arrugas palatinas, ¿ya? Las arrugas palatinas son formaciones que solamente están en la mucosa, o sea, en la parte del tejido epitelial. Y ustedes no van a encontrar las arrugas palatinas en el hueso. ¿Ya? El hueso es así, ¿no? Encima del hueso está la mucosa y ahí están las arrugas palatinas. No es que yo retiro la parte del tejido blando y también están las arrugas palatinas en el hueso. No es así. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, ¿para qué sirven las arrugas palatinas? Para la fonación, ¿no? Cuando digo paladar, palato, entonces la pronunciación se produce o es ayudada por las arrugas palatinas. Cuando a una persona desdentada le coloco su prótesis total, sí. Entonces el jovencito tiende a sacarle brillo ahí, sobre todo en esta parte de la prótesis, ¿no? Entonces la lengua al paciente se le resbala y ya no pronuncia así palato, palatino, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ofrece cierta resistencia. Prueben, van a ver, cuando digan palatino, la lengua sube al paladar y hace contacto con las arrugas palatinas. Y entonces sale la pronunciación correcta. Es como cuando en inglés dicen, ¿no? Cat. No se puede. Cuando dicen cat, ustedes lo pronuncian así. Cat. Con T de techo. Pero el americano no pronuncia cati, sino saca la lengua y la coloca entre los dientes. Y entonces cuando dice cati, no dice cati, sino cati. ¿Qué? Cati. ¿Por qué? Porque la lengua se coloca entre los dientes, ¿no? Cuando digo tree, es tree, me refiero al árbol, pero digo tree. La lengua está entre los dientes. Ah, sí. No es distinto a tree. Catherine. No es, pero acá le decimos Catherine. Catherine es distinto. En inglés la profesora le habrá enseñado, me imagino. En himno. Pronunciación, ¿no? Catherine. ¿Ah? Está fuera. ¿Verdad? Yo no he dicho nada malo. ¿A qué hora termina el test? 1:50. Me quiere. La otra mucosa es la mucosa de revestimiento. La mucosa de revestimiento son zonas expuestas al movimiento, ¿no? Los labios. ¿No? Los labios. Carrillos. Por lo tanto, es flexible y es móvil, ¿no? La mucosa del carrillo, la mucosa de los labios, esa es mucosa de revestimiento. ¿Ya?
aunque no lo parezca, pero es así, el epitelio es más grueso. ¿Ya? El epitelio es más grueso. Porque solamente está revistiendo, nada más. ¿Ya? En cambio, el otro tiene su capa de queratina. Este no tiene. ¿Ya? Disminuye el número de fibras colágenas y posee mayor cantidad de fibras elásticas. ¿Por qué? Por eso elasticidad, ¿no? O sea, cuando digo que es más grueso, me refiero a que el tejido epitelial, si en el paladar es así, el tejido epitelial y la parte del conjuntivo, en el tejido de revestimiento no es así, sino un poquito más. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? No es grueso en el sentido de que yo soy flaco, vengo un gordo, grueso, ¿sí? No, a eso no va por ahí. ¿Ya? Va en otro sentido. Y entonces ahí se aprecia, por ejemplo, miren, mucosa labial y del carrillo, esa es la mucosa de revestimiento, ¿no? Entonces, el epitelio, vuelvo a repetir, es grueso, es claro, y ahí está, por eso digo que es, miren, es ancho. ¿Ya? Ya vi. El labio es similar, este es el labio inferior, este es el labio superior, y este vendría a ser el carrillo. Ahora, debajo de estos, como en el paladar era periósteo, ¿se acuerdan? Si me voy a la parte de atrás del paladar, ya no había periósteo, ya había glándulas salivales, ¿no sé? Menores. En la mucosa de la encía adherida, igual, debajo había periósteo, hueso. Pero en el caso de los labios, y en el caso del carrillo, la mucosa es músculo, ¿no? Por eso es, ¿no? Todo este músculo orbicular de los labios, este músculo, ¿cómo se llama? Macetero. No, dale. Buxigomático. Buccinador. Buccinador. ¿No? Entonces la submucosa está los músculos. El córeo, entonces las papilas son anchas. ¿Ven esto? Ahora, si se acuerdan, de eso que les decía? ¿Por qué están así? Por la fricción que tenía que tener la mucosa, ¿no? Cuando mordía la manzana, por ejemplo. Pero en esta zona ya no es así, ¿no? Entonces, los clavos epiteliales ya no tienen que ser así tan intrincados, sino que tienen una base ancha y se parecen a una pirámide, para decirlo más fácil, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no cumplen esa misma función que cumple la mucosa masticatoria. Entonces, su disposición es distinta. ¿Es más ancho? Sí, ahí está, pero es más ancho. No es más ancho en el sentido de que es más gordo, sino el tejido epitelial es, digamos, más ancho. ¿No? Hay glándulas salivales, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes jalan todo el labio, superior, inferior, carrillo, todo eso está lleno de glándulas salivales. No, prosigue. Sí, dice prosigue. En sueño dice que sí. ¿No? Entonces, toda la mucosa del labio y el carrillo está lleno de glándulas salivales. Menores, ¿eh? No se palteen, las mayores son estas grandazas que están acá. No. Esas son grandes, ustedes la ven, las pueden coger con los dedos. Ese tipo no, son menores, son chiquititas. ¿Ya? Entonces, en la submucosa hay músculo y glándulas salivales. En el córeo las papilas son anchas y hay predominio de fibras elásticas, por eso es que uno puede hacer esto, ¿no? Jala los labios. ¿Ya? El epitelio es grueso y hay gran cantidad de glucógeno acá. ¿Ya? Esa es la diferencia con la mucosa de revestimiento. Que vuelvo a repetir, predomina en el labio, en los carrillos y los labios. ¿Ya?
Ahí, por ejemplo, se ve la mucosa. Se ven arterias, se ven venas, las glándulas salivales. ¿Qué mucosa es esta? ¿Qué mucosa es? ¿De qué parte? Del paladar. El paladar. ¿Qué parte del paladar? Parte Blando. posterior del paladar. Duro. Duro. Ahí está. Entonces, si yo le muestro una fotografía así, sí. Mucosa masticatoria. Ubicación, parte posterior del paladar, duro. Si le muestro una mucosa así, mucosa de Mucosa labial. De revestimiento. mucosa de revestimiento, ubicado en labios. Labios, sí. ¿Es igual o no es igual? No es igual, son distintos, ¿no es cierto? La composición histológica también hace que clínicamente sean distintos, ¿no? Eso no lo vamos a ver. Ahora, el borde rojo del labio superior. O sea, esto, por lo que ves. No, para que no se olvide. ¿De qué color es? Rojo. No, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? negro cuando te enamoras tienes un puñete por ahí es negro. No es negro, Un negro. es rojo. ¿Ah? La pregunta, y ahí viene el epitelio, es Ortoqueratinizado. No, ¿por qué retrocede? paladar, Duro. es, Orto. pero ¿de qué color se ve? Blanco. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué el borde del labio, el bermellón del labio, por qué se ve rojo si también es ortoqueratinizado? Aquí hay periósteo. No, porque no hay. La diferencia. Porque no hay periósteo. Para dar una Ya, claro, la señorita dice, no, claro, el periósteo. Pero en el caso del labio, en esta zona del labio, perdón, que se ve rojita, es porque hay. Aquí hay vasos sanguíneos un montón, ¿no es cierto? Aquí hay más todavía. Con tu Y por muerde. eso se ve rojito. ¿Ya? Ahora, acá viene un asunto importante. El bermellón es ortoqueratinizado. ¿Esto qué es? La mucosa revestida. Orto, ¿no? La mucosa de revestimiento, jóvenes, pero ahorita lo acaban de ver, por Dios. Ortoqueratinizado. ¿Es queratinizado o no queratinizado? La mucosa de revestimiento. ¡Ay, no está! Aquí está. Miren, ¿es queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. Hace mate. No queratinizado, Ortoqueratinizado. ortoqueratinizado. Y el límite, Para muy bien, el límite entre el bermellón del labio y la mucosa, Para mientras este es ortoqueratinizado, este es no queratinizado, el puntillado de amarillito que está ahí es el límite es para queratinizado. ¿Ya? Escuchó, ¿no? Y ya son las Sí.